Dios te ha puesto en una iglesia para que sirvas y seas alimentado. Mire qué importante es que el cristiano no trate de vivir su vida cristiana aislado de la iglesia y decir, bueno, yo no necesito ir a ningún lugar. Dios está en todos lados, Dios está en mi casa, Dios vive en mi corazón. No necesito ir a una iglesia para ser alimentado y cuidado. Pero mire, si bien es cierto que Dios está en todos lados, Él ha diseñado que seamos plantados en una iglesia, en una familia espiritual. Somos hijos de Dios, pero tenemos hermanos en Cristo y hay líderes humanos que Dios ha puesto como oficiales de la iglesia para que nos cuiden. No solo eso, ahí en la iglesia, aparte de aprender la palabra de Dios y de ser cuidados, tenemos la oportunidad nosotros de convertirnos en oficiales de la iglesia. Nosotros mismos podemos servir al Señor sirviendo a los demás hermanos. Más o menos de eso nos habla 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a comenzar de atrás para adelante, viendo el final del capítulo 3 de 1 Timoteo. Quiero pedirle que lo tenga frente a usted. Y mire cómo le llama Pablo a la iglesia de Cristo en el versículo 15. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La congregación a donde Dios te ha plantado es la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente y es columna y baluarte de la verdad. Ahí te enseñan la verdad de la gracia de Dios en Cristo. Ahí te enseñan la verdad de su palabra. Y ahí mismo hay una presencia especial de Dios. Mire, sí es cierto que Dios habita en nuestros corazones, pero se le llama a la iglesia la casa de Dios. Cuando nos congregamos hay una presencia especial del Señor. Ahí hay milagros, ahí hay palabra, ahí oran por ti, ahí hay crecimiento espiritual. Por eso, qué importante ser parte presencial. Miren, no es lo mismo virtual. La palabra dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Se hace costumbre dejar de ir a la iglesia. Y ahí Pablo continúa diciendo un resumen de la doctrina que cree la iglesia. Veámoslo rápido. Versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Mire, la iglesia cree que Jesús es Dios, que vino a este mundo en la carne. Dice, justificado en el Espíritu. Habría que entrar en detalle, pero básicamente quiere decir que el Espíritu lo levantó de los muertos, comprobando que Él fue 100% justo. A Jesucristo se le llama Jesucristo el justo, lleno del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo lo resucitó. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Creemos que Cristo Jesús vino al mundo, vivió una vida perfecta, murió, resucitó y ahora predicamos ese glorioso evangelio. Esa es la iglesia de Cristo. Y tú y yo podemos servir. ¿Cómo servimos en la iglesia? Mira el versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, le podríamos llamar en lenguaje moderno un pastor. Si usted quiere servir como líder o como pastor, dice el versículo 1, buena obra desea. Es algo honroso, pero es necesario que el obispo sea. Veamos algunos requisitos, humanamente hablando, que tiene que mostrar la persona que desea servir a Dios. Por eso el servicio produce tanto crecimiento espiritual, porque es un compromiso, es una responsabilidad. No podemos seguir viviendo como los del mundo. Venimos a Cristo y ahora vamos a tener un privilegio en la iglesia. ¿Cómo tiene que ser el que sirve al Señor? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Estoy leyendo el versículo 2. Hospedador, apto para enseñar. Solo ahí tenemos para estar ocupados un buen rato. Mire, irreprensible, solo Cristo Jesús. Los seres humanos somos imperfectos, pero en Cristo somos irreprensibles. Y su Espíritu en nosotros nos va haciendo crecer en santidad, crecer en amor, crecer en obediencia al Señor. Vamos teniendo un buen testimonio en la iglesia y con los de afuera también, para que no haya tropiezo. Así que es una persona dadivosa, es una persona sabia, prudente, es alguien que Dios le ha dado la sabiduría para enseñar la palabra a otros. Mire, aquí está el pastor, aquí están los pastores de red, aquí están los líderes de life groups, pero debemos guardar ese testimonio. Mire el servicio que Dios le ha permitido a usted como un gran privilegio. Cuidemos nuestro testimonio. ¿Qué más? Dice el versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, que es pleitisto, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, alguien que no sea avaro, que no entra al ministerio como queriendo beneficiarse, sino que al contrario, usted y yo sabemos que hasta le toca compartir con los más necesitados, pero servir al Señor no tiene precio. Es el privilegio más grande, asistir a una iglesia,
ser enseñados y tener la capacidad de servir. Hay que cuidar la casa también, no solo el testimonio en la iglesia, sino que en el hogar, el ejemplo que tenemos. Mira el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y continúa hablando que no sea una persona, un neófito, dice, que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Y dice el 7, que tenga buen testimonio con los de fuera. Por el tiempo no vamos a ver más detalles, pero si usted ve del versículo 8 en adelante, habla de los diáconos y habla de las diaconisas. Los hombres y las mujeres, todos podemos servir en la iglesia del Señor. Hay que ver el servicio como una gran oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de mostrar a los demás el amor de Cristo, como un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Cuidemos nuestro testimonio. Si tenemos un pastor que ha dado buen testimonio, oremos por el pastor, oremos por su familia, no critiquemos innecesariamente ni nos quejemos, sino apoyemos el ministerio de ese siervo que Dios ha puesto al frente. Ofrézcase voluntariamente para servir al Señor en la iglesia y no se deje de congregar, porque la iglesia es la casa de Dios.